Listo, muy bien. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, estuvimos entonces, eh, o dimos comienzo al diseño de la leva con el método de la función polinómica 345. ¿Listo? Recuerden que este es uno de los métodos, ¿sí? El otro método es una función polinómica 4, 5, 6, 7, ¿sí? 4, 5, 6, 7. Para la clase vamos a ver el 3, 4, 5. ¿Por qué lo llamamos método polinómico 3, 4, 5? Porque en el resultado de la ecuación de movimiento o el desplazamiento de la leva, tenemos que el grado máximo del polinomio es 5 y empieza desde 3. Entonces tenemos un de grado 3, grado 4 y grado 5 en esta función de movimiento. ¿Listo? También habíamos dicho que nuestro objetivo para el día de hoy era, primero que todo, graficar esta función. Entonces vamos a aprender cómo graficamos esta función. Debemos obtener algo parecido acá a lo que vemos en rojo, ¿sí? Esta línea roja. Y vamos a utilizar, por último, el módulo de diseño de levas de Inventor para obtener la geometría de la leva. ¿Listo? Entonces, en esto habíamos quedado, obtener la geometría de la leva. ¿Listo? Entonces yo voy a estar utilizando una hoja de Excel y por último pasaré a el software de Inventor para eh, culminar esta solución para el problema. Entonces, primero que todo, vamos a graficar esta función en Excel. ¿Listo? Vamos a graficarla. Entonces yo me la voy a llevar para allá. Voy a copiar una captura de esto. Venga, yo tomo una captura más bien de esta parte acá. Listo. Tomar captura de esta. Y también me voy a llevar el problema de diseño. Listo. Entonces, esta fue la ecuación a la cual llegamos la clase pasada, ¿sí? Y vamos a traernos por acá el enunciado. Tengo que traer desde acá. Listo. Listo. Entonces, recordemos de nuevo que nos decía este problema de diseño. Entonces nos decía que el diseño se trataba de un diseño tipo CEP, es decir, posición extrema crítica para el diseño de una leva. Entonces, podemos mirar que en los tramos de subida y de bajada son de 1 pulgada. Listo. Entonces, recordando que a H la vamos a llamar como la altura que va a recorrer el seguidor, entonces vamos a decir que H es 1, ¿sí? Que eso por acá es 1 pulgada. Vamos también a aclarar de una vez lo siguiente. Estos tramos que tiene este problema son cada 90 grados. Sí, pasa cada 90 grados. Es decir, el problema nos está diciendo por acá que ese seguidor en los primeros 90 grados, es decir, acá, no se va no se va a mover. ¿Sí? Entonces, acá no se va a mover, perdón, sí, no se va a mover, va a mantenerse en 0. Este es 0 y por acá vamos a tener a H. Luego de esos 90 grados va a haber una subida de otros 90 grados, es decir, vamos hasta 180 en este tramo, ¿cierto? Tramo de subida. Luego hay un tramo
de detenimiento, que es un detenimiento alto, es decir, se mantiene en H, de otros 90. Es decir, que vamos hasta 270 grados, ¿sí? Y por último, vamos a bajar hasta 360. ¿Listo? Hasta 360 grados. ¿Listo? Y aquí volvería a comenzar el ciclo que vendría acá hasta los primeros 90. Entonces, como habíamos mencionado antes, estos intervalos nosotros los vamos a llamar beta, ¿sí? El intervalo de 90 a 180 es de 90 grados, entonces este intervalo va a ser beta, listo, de 90 grados. Y como este diseño es simétrico, es decir, 90 es igual para todos los tramos, para todos los intervalos, entonces beta también va a ser de 90 grados, ¿sí? Y lo mismo para este, listo. Te vamos a escribir beta acá en la hoja de cálculo, ¿sí? Escribir beta por acá. Va a ser de 90, listo. También tenemos que, nos habían dicho que la velocidad angular radianes por segundo era 2pi, 2pi, sí, 2pi radianes por segundo. ¿Listo? Y con esos datos nos podemos ir yendo para graficar entonces la función. Entonces, en esa columna, la columna T, voy a llamarlo teta. ¿Listo? Otra vez recordemos que era teta. Teta es todo el recorrido o toda la rotación que realiza la Leo, ¿sí? Todo este eje va a ser teta, perdón. ¿Listo? Entonces, vamos a tener a teta por acá y en la columna E vamos a tener a la función de desplazamiento. Listo, ahora sí la vamos a graficar. Esta función va a estar en pulgadas, ¿sí? Muy bien, entonces, primero que todo, vamos a completar el rango de teta. Teta, ¿de dónde a dónde varía? Varía de 0 grados hasta 360 grados. Listo, entonces, primero hagamos eso. Vamos a tener acá de 0 a 360. Pero, esta leva, o perdón, bueno, vamos a llenarla de una vez. Vamos a ir hasta 360 acá. Entonces, el primer objetivo es graficar la función. Listo, la función, muy bien. Entonces, de acuerdo a este diagrama, empecemos a preguntarnos, ya tenemos el eje X, que es θ, empecemos a preguntarnos qué valores eh, digamos, obtiene el eje Y, que el eje Y, ¿cuál es? El eje Y es finalmente la función S, ¿listo? De desplazamiento. Entonces, durante los primeros 90 grados, el seguidor no se va a mover, es decir, va a tener un valor de 0. Entonces, hagamos eso. Vamos a poner 0 en esta función del desplazamiento hasta qué punto, hasta 90, ¿cierto? Hasta 90. Listo. Bien, ahora necesitamos entonces graficar lo que es este tramo acá, de 90 a 180. Necesitamos graficar eso. ¿Cómo lo graficamos? Pues hay que calcular cuáles valores toma esta función de S cuando varía de 90 a 180. Listo. Pero entonces, miremos lo que vamos a hacer. Entonces, en otra columna, vamos a llamar esta columna H otra vez teta, ¿cierto? Otra vez teta.
Pero no solamente va a ser teta de subida. ¿Listo? Va a llamar así, teta de subida. Y en esta columna I voy a llamar S de subida. ¿Cómo así? En estas dos columnas voy a graficar solamente la función de subida. ¿Listo? Solamente esta función de subida. Deme un momento por acá. Listo. Solamente la función de subida. La función de subida, ¿de dónde a dónde va a variar? Entonces, acá que nos quede esto claro. Sabemos que varía de 90 a 180, sí, pero en la clase pasada nosotros habíamos dicho lo siguiente. Cada término que compone este polinomio es el término teta sobre beta, ¿cierto? Término teta sobre beta. Y esta función, o más bien este término, tiene que variar de 0 a 1. ¿Listo? Los dos incluidos, de 0 a 1. Como beta ya sabemos que es 90, ¿sí? Como beta ya sabemos que es 90, ¿qué valor tiene que tomar teta para que este valor total entre paréntesis varíe de 0 a 1? Pues teta tiene que tomar entonces valores de qué a qué. Valores de 0 hasta 90. ¿Listo? De 0 hasta 90. Entonces, por lo tanto, en esa columna que tengo allá, teta subida, voy a ir de 0 a 90. Es decir, esta parte de 0 a 90. ¿Listo? De 0 a 90. Muy bien. Y esta va a ser mi variable independiente para la función de subida. ¿Listo? ¿Qué voy a insertar acá en esta función de subida? Pues ya lo tenemos acá. Vamos a escribir esta función. ¿Qué va a ser h? H va a ser 1. ¿Listo? Que h es la altura máxima del seguidor. Entonces, según el ejercicio es 1, entonces h va a ser igual a 1. Y procedo entonces a escribir este polinomio. Entonces voy con 10 que multiplica a teta sobre 90. Listo. Voy a escribir el 90 de una vez acá, aunque lo tengamos por acá. Listo. Esto elevado a 3 menos 15 que multiplica a teta sobre 90 elevado a 4 más 6 que multiplica a teta sobre beta que es 90 elevado a la 5. Listo. Elevado a la 5. Si yo arrastro, perdón, si yo arrastro esta columna hasta la parte de 90, ¿qué debo obtener? ¿Qué valor debo obtener? Debo obtener efectivamente 1. ¿Qué 1? Porque es que esta función tiene que subir hasta 1 debido al ejercicio. ¿Listo? Entonces ahí comprobamos que escribimos el polinomio de manera correcta acá. ¿Listo? Voy a graficar rápidamente esas dos columnas a ver qué obtenemos. ¿Sí? Voy a graficar teta versus S. ¿Listo? Por acá voy a insertar este tipo de gráfico. ¿Sí? Y miren muchachos, un momento yo subo por acá esta gráfica. Miremos entonces la función. Resulta que esa función que nosotros derivamos la clase pasada tiene este comportamiento. ¿Listo? Tiene ese comportamiento. Y esta función nos va a servir para darle solución al problema debido a que primero vamos a cumplir la ley fundamental de del diseño de leva. Listo, que ahorita lo recordamos, pero nos dice que la primera y segunda derivada de esta función que vemos acá tienen que ser continuas. Es decir, la función de velocidad y aceleración tienen que ser continuas. Listo. Entonces, esta va a ser el tramo de subida. Listo. Entonces, como nosotros ya tenemos este valor en el tramo de subida, ¿sí? Como nosotros ya tenemos este tramo de subida, pues voy a proceder a copiar desde teta igual a 1, ¿sí? Desde este valor hasta 90 y lo voy a pasar acá a la función total que tenemos para S, ¿listo? Para tener toda la trayectoria. Entonces voy a copiar desde 91 hacia abajo todos los valores que obtuvimos acá.
Entonces copio estos valores, no desde 0, sino desde 1, y los copio acá directamente. ¿Listo? Entonces, hasta este punto hemos completado el tramo donde el seguidor no se mueve, ¿sí? Y hemos graficado este tramo. ¿Listo? ¿Qué nos falta graficar? Nos falta graficar el detenimiento de subida, que es o cuando el seguidor se mantiene arriba en 1 pulgada. ¿Listo? Entonces, voy desde acá, ¿sí? Desde 180 hasta 270, ¿sí? Voy desde 180 hasta 270 con el valor de 1. ¿Listo? Entonces acá arrastro estos dos hasta 270, ¿sí? Hasta 270. ¿Y qué vamos a hacer entonces para la función de bajada? Que es el resto o el otro tramo de 90 grados hasta llegar a 360. Nosotros tenemos función de bajada. Mire que la función de subida nos da es esta, pero la función de bajada tiene que tener esta forma descendente, ¿sí? No puede tener otra vez una subida, ¿sí? Entonces tenemos que tener una función de bajada. ¿Cómo vamos a calcular eso? Entonces es muy sencillo. La función de bajada, vamos a llamarlo S bajada, ¿sí? ¿Cómo la vamos a calcular? La vamos a calcular como H menos S de subida. ¿Listo? H menos S de subida. Como nosotros ya sabemos que es H, entonces esa función de bajada simplemente va a ser 1 menos la función de subida que ya la tenemos. ¿Listo? Menos la función de subida. Vamos a hacer eso en Excel. Entonces, acá esta columna va a ser S de bajada. ¿Listo? S de bajada. ¿Qué va a ser S de bajada? Va a ser H, que es 1, menos esta función de subida que ya tenemos acá. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Los valores se van a invertir. Los que estaban abajo van a pasar a estar acá arriba. ¿Listo? Entonces, invertimos ahí los valores. En vez de tenerlos de manera ascendente, los vamos a tener de manera descendente. Y arrastramos acá. ¿Listo? Y en 90 grados para esta parte debemos terminar en 0. ¿Listo? Debemos terminar en 0. Entonces, esta función de bajada la voy a copiar desde θ igual a 1, ¿listo? Porque allá en 270 ya tenemos el valor de 1. Entonces voy a copiar desde θ igual a 1, ¿sí? Y voy a pegarlo desde 271. ¿Listo? Lo voy a pegar acá. ¿Listo? Desde 271. Y debo terminar exactamente en θ igual a 360 en 0. ¿Por qué? Debido a que cuando tenemos esta función de bajada acá, pues tenemos que terminar en 0. ¿Listo? En θ igual a 360, que es este punto. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos todo el tramo completo de cómo debe lucir la trayectoria del seguidor. Vamos a graficar todo eso. ¿Sí? Entonces, selecciono estas dos columnas y grafico. ¿Listo? Y mira ahí, esta es la trayectoria que debe realizar el seguidor. Si le ponemos los títulos, entonces este sería el desplazamiento, que estaría en pulgadas, ¿sí? Y este sería el ángulo de rotación θ del aleo. ¿Listo? El ángulo de rotación θ del aleo. ¿Sí? Entonces, esta sería la trayectoria. Entonces, ahora la pregunta interesante es la siguiente. ¿Qué geometría? ¿Sí? ¿Qué geometría, qué superficie me hace este trabajo? Me realiza este movimiento. De manera que entonces ahí es donde nos va a ayudar Inventor. Inventor nos va a ayudar a crear esa geometría, ¿listo? Que nos cumpla con este movimiento, ¿listo? Que en 90 grados no se mueva
que en otros 90 grados suba con esa función, ¿sí? Que en otros 90 grados se mantenga en 1 y que en otros 90 grados baje a 0 de nuevo. ¿Listo? Entonces, vamos a proseguir con eso. Entonces, acá ya tenemos, digamos, esa parte de esta función graficada. Si yo requiero graficar las funciones de las derivadas del desplazamiento, ¿qué hago? Pues grafico las derivadas que ya las teníamos, ¿sí? Voy a poner esto por acá. Nosotros las derivadas ya las habíamos escrito, ¿sí? Las por acá. Por acá está. Entonces la función general del polinomio de desplazamiento era esta. Entonces para obtener la velocidad derivo S y para obtener la aceleración derivo 2 veces S. Entonces simplemente inserto esto en un programa de cálculo y obtengo las derivadas. No lo vamos a hacer manualmente para no demorarnos tanto, pero lo vamos a poder visualizar en Inventor. Listo, Inventor nos va a graficar todas las derivadas junto con otros datos también, pero ya lo vamos a ver. Muy bien. Entonces ahora ya tenemos, ¿dónde vamos en este momento? En este momento vamos con, dentro de esta parte que era obtener la geometría, pues primero estamos haciendo aquí, primero estamos haciendo la o llamémoslo graficar, ¿sí? Graficar S, graficar S para todo el tramo de teta, ¿sí? Para todo teta. Profe, Dígame, profe. dígame. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? No sé si a los compañeros, pero al menos a mí se me congeló la pantalla. ¿Quién me puede confirmar si pueden Yo ver? lo veo bien. Dice 1, graficar S para todo teta. Sí, en ese momento estoy haciendo ahí unos garabatos. Yo los veo. Entonces, No, de hasta hace un pronto. momentico estaba viendo la gráfica cuando recién la completo la anterior y acabo de darme un pantallazo acumulado muy yo por allá abajo en la tabla. Voy a recargar la reunión, no Sí, salir y volver a entrar a ver si es eso. sí, sí. Listo. Entonces, ya tenemos esta parte, graficar ese para todo teta. Para todo teta me refiero de 0 a 360. ¿Listo? De 0 a 360 grados. Ahora, vamos a entrar ya en la parte de Inventor. ¿Listo? Vamos a entrar cómo sería ese procedimiento para la parte de Inventor. ¿Por qué lo estamos trabajando en Inventor? Porque, pues, primero que todo, Inventor es muy comercial, ¿sí? Y segundo, pues, aprovechando que sí tenemos la licencia de él, aprovechar y aprender a manejar ese módulo de levas. ¿Listo? Entonces, en Inventor, muchachos, lo que necesitamos para obtener finalmente la geometría de la leva es importar la función de desplazamiento. De desplazamiento. S. Listo, Profe, estamos llamando S. Dígame. ya me está funcionando bien la pantalla otra vez. ¿Me podría repetir la partecita bueno, lo que mostró cuando estaba hablando de la derivada? Listo. Repitiendo entonces esa parte. Nosotros en Excel lo que acabamos de hacer fue graficar este desplazamiento, ¿sí? Es el desplazamiento S. Desplazamiento S. Pero habíamos dicho entonces que si queremos ver cuál es la función de las derivadas de este desplazamiento, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esas expresiones que habíamos derivado,
la clase pasada, estas, ¿sí? Para la velocidad de aceleración y poderlas graficar. Entonces, si queremos la velocidad, tenemos que derivar una vez la, eh, tenemos que derivar una vez el desplazamiento, ¿sí? Con respecto a θ en este caso. Y si queremos obtener la aceleración, pues debemos derivar 2 veces a el desplazamiento. ¿Listo? Y con esta función, entonces insertarla en el programa de cálculo. ¿Listo? También lo que hemos dicho es que no lo vamos a hacer, digamos acá manualmente, para verlo directamente en Inventor. Inventor sí nos va a mostrar las derivadas. ¿Listo? Y ya lo que Listo, estamos gracias, hablando profe. acá, ¿listo? Lo que estamos hablando acá, entonces, para utilizar el módulo de levas de Inventor, necesitamos importar la función de desplazamiento en formato TXT. ¿Listo? Eso lo vamos a explicar paso a paso en .txt. ¿Listo? .txt. También vamos a cumplir lo siguiente. Entonces, para importar el archivo, debemos cumplir lo siguiente. Listo, ya les vamos a mostrar cómo vamos a hacer el archivo, ya les vamos a mostrar cómo importarlo. Vamos a hablar primero de los requisitos. Entonces, como primer requisito, pues lo que vamos a importar, muchachos, es una función XY. ¿Listo? XY, es decir, 2 columnas de datos. Resulta que Inventor exige un par de cosas para importar estos datos. Lo primero es que ambas columnas de datos tienen que empezar en 0 y terminar en 1. ¿Listo? Ambas. 0 y terminar en 1. ¿Listo? 0 y terminar en 1. Por si no está claro todavía, X, ¿quién va a ser? X va a ser θ. Y, ¿quién va a ser? Y va a ser la función de desplazamiento. Entonces, ese es el primer requisito. Las dos funciones, o más bien las dos columnas de datos deben ir de 0 a 1. Únicamente, ¿sí? Sí, solo sí. No pueden ir ni de 1 a 0, nada. De 0 a 1. Y lo segundo, la segunda condición es que, como esto es un formato TXT, estas columnas de datos tienen que estar separadas por punto y coma. ¿Listo? Deben estar separadas por punto y coma. Esas son las dos condiciones que debemos tener para importar esto en Inventor. ¿Listo? Vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la columna Y ya la tenemos lista. ¿Listo? Esta columna Y o los datos de Y que es la función S, ya está listo. ¿Por qué está listo? Porque nosotros ya graficamos acá la función de 0 a 1. Véala acá. ¿Sí? De 0 a 1. ¿Cuál es esa gráfica? Si yo grafico esto hasta que termine allá en 1, ¿cuál es? Véala acá. Eso es lo que nosotros necesitamos importar a Inventor. Hago un paréntesis. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque le debemos decir a Inventor que quiero diseñar una leva no con las funciones que tenga Inventor allá por defecto, sino con la función que yo estoy utilizando para resolver el problema. ¿Cuál es? Es la función 345, ¿sí? El polinomio 345. ¿Listo? Ahorita vamos a ver que hay algunas funciones, pero no son precisamente las que necesitamos. Entonces, por eso debemos importar eso. ¿Por qué entonces decía que ya tenemos la columna Y lista? Porque esta función ya va de 0 a 1. Vea, de 0 hasta 1. ¿Listo? Cumple. Entonces, ¿qué debemos cambiar? Debemos normalizar, ¿sí? Debemos normalizar la función X, que va a ser θ.
¿Listo? Insertar por acá incluso esta parte. Esta va a ser X, esta va a ser Y. ¿Listo? Debemos entonces normalizar la o los valores de teta. ¿Listo? ¿Cómo así que normalizarlo? Sí. Mire que teta aquí está yendo de 0 a ¿qué? A 90. ¿Qué queremos? Que vaya de 0 hasta 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy sencillo. Voy a colocar por acá esta X, entonces va a ser esta más bien. Voy a colocar teta normalizado, ¿sí? Teta normalizado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a decir que este teta que va de 0 a 90 lo vamos a dividir entre 90. ¿Listo? ¿Por qué entre 90? Porque ¿qué pasa con el numerador? Es decir, esta parte cuando llegue a 90 cuando estamos aquí, pues el resultado va a ser 1. ¿Listo? Entonces ahí estamos normalizando. ¿Listo? Entonces para normalizar a teta, eh, ponemos acá en la, o escribimos en la ecuación, teta sobre 90. ¿Listo? Entonces si yo despliego hasta 90, voy a obtener valores espaciados igualmente que tienen 90 datos, 91 datos porque empezamos en 0, ¿sí? Pero lo importante es que terminamos acá en 1, ¿listo? Terminamos en 1. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si yo grafico de nuevo teta normalizado y la función de subida? Pues vamos a obtener exactamente la misma función, ¿listo? No va a cambiar en nada, simplemente que está normalizada, miren. ¿De dónde varía, de dónde a dónde varía teta? Es decir, el eje X varía de 0 a 1. ¿Y de dónde a dónde varía el eje Y? Que es el desplazamiento de 0 a 1 también. ¿Listo? Aquí tenemos esa parte. Entonces, ya llevamos la primera parte lista. De hecho, ¿qué voy a exportar desde Excel para obtener el TXT? Voy a exportar estas dos columnas. Entonces, las voy a seleccionar, las copio y las voy a pegar por acá en otra hoja de cálculo para poderlas exportar. ¿Listo? Ahí está. De 0 a 1 ambas. ¿Qué necesitamos? Pues separar esto por punto y comas. Entonces, digamos un procedimiento sugerido es que primero guardemos estos datos en un formato de coma separado, es decir, un formato CSV. Entonces, Y ya lo tenemos, X ya lo tenemos listo también. X va a ser teta, ¿sí? Ya lo tenemos listo. Y vamos por acá entonces a, como segundo, a ver cómo lo estamos numerando, con asterisco, con listo, asteriscos. Vamos entonces por acá. Vamos a poner esto en números para que quede ahí en la grabación más claro. Este es el paso 2. Este de acá es el paso 1. Sí, que es normalizar los datos. Entonces, el paso 2 es exportar en un archivo coma separado que es .csv. ¿Listo? CSV. Entonces, elijo las dos columnas, archivo, exportar, cambiar tipo de archivo, coma separado, grabar. Voy a poner por acá. Vamos a ponerlo por acá. Listo, vamos a llamar a esto polinomio. 3, 4, 5. Listo. Archivo coma separado. Muy bien, vamos a ver por acá. Entonces, acá ya lo tenemos. Listo. Polinomio 3, 4, 5. Una vez lo tengamos guardado, el segundo paso va a ser darle clic derecho, abrir con. ¿Listo? Clic derecho, abrir con. Y lo vamos a abrir con bloc de notas. ¿Listo? Bloc de notas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo lo abro con bloc de notas? Pues vamos a ver qué datos tengo. Entonces, los datos, mire, esta sería la primera columna, ¿sí? Perdón, esta parte de acá. Eso es 0, 0. Esta sería la primera columna, ¿sí? Y están separados por comas. Entonces, para eso vinimos acá a el bloc de notas porque es fácil hacerlo acá.
reemplazar estas comas por punto y coma. Listo. Y en esta parte del punto decimal ya depende del idioma de Inventor. Eso no lo he comprobado bien porque en este momento tengo Inventor en inglés, pero en inglés funciona el separador con punto. ¿Listo? Punto decimal con punto funciona para importarlo. Habría que ver en español si también acepta el punto o la coma. ¿Listo? Por si de pronto llegan a tener algún error. Muy bien, entonces con bloc de notas, pues vamos a utilizar la función de buscar y reemplazar para reemplazar las comas por punto y coma. Entonces, ¿cómo hago eso? Le doy en editar, doy clic en reemplazar o control H, ¿sí? Y le voy a decir, vea, busque comas y reemplácelas por punto y coma. Listo. Reemplazar todo, cerrar la ventana y ya tengo acá los separadores de las columnas o los datos en punto y coma. Listo. No toque el punto. Muy bien, entonces para guardar esto acá, lo mejor es darle guardar como y cambiarle el formato acá a .txt. Cambiarle el formato CSV a .txt. Listo, esto siempre hay que hacerlo porque si le damos guardar como, siempre nos va a guardar en CSV. Listo. Entonces se va a llamar polinomio 345.txt y lo vamos a guardar acá de nuevo. Puedo cerrar y verifico que sí tenga este Profe, una archivo. duda. Sí, Cuando guardamos el Excel en CVs, en este separado con coma, ¿siempre nos sí. genera el decimal con puntos sin importar el idioma o puede cambiar según el No, idioma? eso cambia según sí, el idioma de Windows. El idioma de Windows o dependiendo cómo usted lo tenga configurado, ¿sí? Me parece que en español exporta con coma, sí, me parece. Entonces, si les pasa eso, pues ya aquí pueden reemplazar esas partes en el bloc de notas. ¿Listo? Pero eso depende del idioma. Idioma o la región, no sé, alguna de las dos, o las dos. Muy bien. Entonces, muchachos, ya estamos listos. Entonces, el paso acá era pues exportar en CSV, aquí abrir con bloc de notas y reemplazar comas, o que estamos hablando del separador, ¿listo? Comas por punto y coma, ¿listo? Comas por punto y coma, muy bien. Lo siguiente es en Inventor, o más bien importar, dar al archivo, el archivo o el TXT en Inventor. Listo, procedamos a abrir Inventor entonces. ¿Cuál va a ser el procedimiento en Inventor? Entonces, primer paso, abrir un módulo de ensamble. Listo, módulo de ensamble. Como este problema está en pulgadas, entonces yo voy a abrir un ensamble en pulgadas. Listo. Entonces, el primer paso es crear un módulo de ensamble o abrir un archivo de ensamble. Listo. Muy bien. Dentro del entorno de ensamble en Inventor, voy a dirigirme a la pestaña de diseño. Listo. Acá en la parte superior izquierda. Y en el grupo de transmisión de potencia, voy a buscar el módulo que se llama leva de disco. Listo. Leva de disco y este va a ser el módulo de diseño de levas. Listo. Cuando yo le doy clic, él me va a preguntar que guarde
diseño. Listo. Yo lo voy a guardar por acá. Muy bien. Y este es el entorno de diseño de levas. Muy bien. Él nos aparece en primera instancia de esta manera. ¿Listo? Nos aparece un montón de curvas ahí en varios colores. Ya vamos a explicar qué es eso. En esta parte izquierda, donde aparecen todos estos números previos aquí, la parte izquierda es el dimensionamiento de la leva. ¿Listo? El dimensionamiento físico de la leva, es decir, el radio que va a tener, el ancho, etcétera. En la parte derecha vamos a tener, digamos, la parte donde vamos a poder seleccionar la función, ¿sí? En este caso vamos acá a importar la función del polinomio y también tenemos otras opciones para determinar, por ejemplo, el grado de beta, ¿listo? O sea, el valor de beta, por ejemplo, o en esa parte la altura máxima del seguidor, ¿listo? En la otra pestaña que tenemos acá de cálculos, pues vamos a ver los cálculos que hace Inventor, eh, más que todo de resistencia, ¿sí? Para ese diseño. Entonces, lo primero, muchachos, es importar ese archivo TXT. Ya voy a explicar qué tenemos acá, ¿listo? En la parte inferior. Para importar el archivo TXT, voy a dirigir acá en la parte superior derecha y voy a darle clic en este símbolo de más. Listo. Dice añadir una nueva entrada de movimiento. Listo. Una entrada definida por el usuario. Aquí puedo darle clic en estos tres puntos en la parte de nombre de archivo y voy a buscar el lugar donde guardé. Listo. El punto TXT. Por acá lo tengo. Listo. Una vez yo le dé a abrir, debo obtener acá pues la dirección donde lo tengo guardado y le voy a colocar el nombre. ¿Sí? Acá es obligatorio insertar un nombre. Es polinomio 345. Le doy OK. Si hice o si cumplí más bien esos dos requisitos de separar los datos con punto y coma y que las columnas de datos vayan de 0 a 1, no tengo ningún problema, listo. No debo obtener ningún error. Listo. Vamos entonces a desplegar esta parte que es donde quedó guardada la función. ¿Qué podemos ver acá en todas estas opciones? Pues todas estas opciones son funciones diferentes, ¿sí? Para el diseño de una leva, para definir el movimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos las funciones lineales, una función parabólica, ¿sí? Funciones polinomiales de tercer, cuarto, quinto, séptimo grado. O que estas son diferentes al que estamos trabajando. Por eso lo hicimos así manual, ¿sí? También tenemos unos polinomios que no son simétricos y tenemos funciones armónicas, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos varias opciones, pero el que nosotros importamos es este. ¿Listo? Por acá yo ya tenía otro importado. El que importamos es polinomio 345 sin los guiones. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar ahora sí esta parte inferior donde tengo esas gráficas. ¿Listo? Entonces, esas gráficas o estas líneas yo las puedo quitar o mostrar con estos botones de arriba. ¿Listo? Todos esos botones de arriba son, digamos, las derivadas hasta acá. Listo. Entonces, por ejemplo, primero es la función de desplazamiento. En inglés lo llaman lift. Listo. Parece como una Y. Listo. Entonces, por ahorita, esta es la que está definida, ¿cierto? Esa es la que está definida. Si yo la activo de nuevo, perdón, si yo activo el siguiente botón, me va a mostrar la función de velocidad. Es decir, me va a mostrar la derivada de la posición. Entonces, no sé si se vea bien, pero está en amarillo, color amarillo. Y esta función efectivamente es la velocidad de esa posición. ¿Listo? Si yo activo esta que
aparece como omega al cuadrado, es la aceleración. ¿Listo? Esa es la función de aceleración. Muy bien. Y también podría visualizar esta que se llama pulso, es la sobreaceleración. ¿Listo? También podemos ver, por ejemplo, el ángulo de presión. El ángulo de presión es un ángulo que se forma entre la superficie de la leva y el seguidor, ¿sí? De eso no hablamos mucho, pero pertenece al diseño. También podemos visualizar las fuerzas que se ejercen en el seguidor, las fuerzas normales, el torque, ¿sí? El radio de curvatura de la superficie de la leva. Podemos ver varios datos que son interesantes. Por ahora voy a dejar solamente el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento. Muy bien. Entonces, yo voy a poner esto como aparece por defecto, por lo menos parecido a como aparece por defecto. Por acá creo que aparece 75. Listo, vamos a mirar eso. Entonces, muy bien. Entonces nosotros nos podemos encontrar cualquier cosa acá una vez abramos por primera vez el módulo. Listo. Primero, ¿qué es esto entonces que estamos viendo acá? ¿Qué son estos intervalos que estamos viendo? Pues este es el diagrama de temporización. Listo. ¿Cuál diagrama de temporización? Pues este que estábamos haciendo desde el principio, ¿sí? Este diagrama de temporización es el que tenemos allá. Listo. Entonces, para explicar un poco mejor, nuestro diseño va a tener 4 intervalos. Listo. Va a tener 4 intervalos. Esta va a ser la función de desplazamiento. Esta es la función de θ, de la rotación, ¿sí? Entonces, los intervalos van a ser los siguientes. De 0 grados hasta 90 grados. De 90 a 180. ¿Sí? Y de 180 a 270. Y de 270 a 360. ¿Listo? Se va a hacer el recorrido. Esto por acá. Listo. La teta. ¿Qué quiere decir? Que esas divisiones que estamos viendo allá en Inventor, pues van a ser estas divisiones. Según nuestro problema de diseño, pues vamos a tener 4. ¿Listo? Vamos a tener 4. ¿Qué tenemos que hacer como primer paso? Asegurar que tengamos 4 divisiones. Yo a cada división le puedo dar clic y señalarla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá en este tramo que va de 0 a 75, la estoy señalando. Ese otro tramo que va de 75 a 270, lo estoy señalando y así sucesivamente. Para agregar otro tramo, entonces selecciono el último tramo y selecciono este botón acá que dice añadir después. Listo. ¿Qué dice la descripción? Dice añado un nuevo segmento después del segmento actual. Listo. Entonces utilizo este botón. Acá ya tengo entonces los 4 segmentos. ¿Qué me hace falta configurar? Me hace falta configurar que efectivamente que θ esté variando de cada 90 grados o cada 90 grados y ubicar en el intervalo correcto la función que importamos. ¿Listo? Entonces nuestro programa pues, nos dice que la leva empieza en 0. ¿Sí? Nuestro programa dice que la leva empieza en 0, luego que sube hasta h con cierta función, pues acá simplemente la voy a poner lineal, ¿sí? Luego que de esa parte me va a mantener detenido y luego voy a descender. ¿Listo? Esa va a ser mi función. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a plasmar ahí en ese módulo. ¿Listo? Entonces, la primera parte, lo primero es que va a ser una función lineal. ¿Listo? Entonces, despliego acá
y selecciono la función lineal. Listo. Entre paréntesis, velocidad constante. Listo. Esta función lineal se va a mantener en 0 pulgadas. Miremoslo acá, donde dice lift at end. Eso en español creo que dice movimiento final, algo así, o altura final. Acá entonces es 0 grados, perdón, 0 pulgadas. Y miremos qué dice esta parte acá. Dice posición final del movimiento. Y nos está preguntando por los grados. Nuestro ejercicio es 90. Es 90 grados. Y yo para visualizar los cambios que haga, doy clic en calcular en la parte inferior. Listo. Una vez de clic en calcular, miremos que se actualiza el intervalo de 0 a 90. Listo. Para configurar el siguiente, entonces selecciono el siguiente intervalo y lo que debo cambiar es el punto final de teta. Listo. Entonces, si voy de 90 con otros 90 grados, entonces debo terminar ¿en qué? En 180 grados. Listo. Y la altura máxima va a ser 1. Listo. Debido al problema de diseño. Y me aseguro que en esta lista de funciones seleccionar la función que importé. Listo. Pues miremosla ahí. Esa es la función. Luego, el tramo 3 también debe ser corregido. Listo. ¿Qué debe ser corregido? Debe ser corregido la función, el θ final y esta parte quedaría bien. Entonces, primero, la función que va a ser para el tercer tramo, dalo acá al tercer tramo, ¿sí? Resulta que es lineal y se mantiene en 1. Listo. Entonces selecciono acá lineal, ¿sí? Se va a mantener en 1. Cambio entonces acá a 1 pulgada y este θ o el valor final de θ para este tramo va a ser que 180 grados más 90, es decir, 270. Y le doy calcular. Listo. Ahí ya se corrigió a una función lineal. Y por último, para configurar el cuarto tramo, entonces selecciono el último tramo. Esto va a ser una función de bajada. Listo. Va a ser esta. Listo. Va a ser una función de bajada. Entonces, primero selecciono el polinomio que importé, polinomio 345, y él automáticamente va a reconocer que debe ir hasta 360 grados y que tiene que terminar en 0. Listo. Acá algo para aclarar. Digamos, diseño o este módulo de diseño siempre requiere que el programa empiece en 0 y termine en 0. Listo. Siempre va a requerir eso. Por eso él asume ya los valores para este último tramo. Listo. Muy bien. Esta sería entonces la función de desplazamiento para todo teta. Listo. Para teta de 0 hasta 360. Esta es efectivamente la función que graficamos en Excel. Listo. Esta es la función que graficamos en Excel. La vamos a ver rápidamente. Veámosla acá. ¿Sí? Esta fue efectivamente la función que graficamos. Listo. Muy bien. Vamos a hablar sobre las otras opciones de diseño que tenemos acá. Entonces, empezando con la parte del dimensionamiento, que está en la parte izquierda. Listo. Entonces, miremos. El radio básico. Vamos a ver cuáles son los parámetros de dimensionamiento. Esto lo vamos a dejar por defecto, pero lo vamos a mencionar. Entonces, si yo lo doy acá en Preview, ¿sí? Me va a mostrar cuál es la convención de signos o de parámetros geométricos de un seguidor y una leva. ¿Listo? Entonces, lo que se llama radio básico, lo llaman R sub 0. ¿Listo? Resulta que ese R sub 0 es el diámetro, perdón, el radio desde el centro de rotación de la leva, que es esta, hasta el exterior, ¿listo? Hasta la parte circular, ¿listo? Hasta la parte circular de la leva, ¿listo? Sigamos, dice por acá el ancho de la leva, este no está acá,
¿sí? Porque esto es una vista frontal, pero el ancho de la leva básicamente es, digamos, la profundidad, ¿cierto? La profundidad que va a tener esa leva. Muy bien. Y eso fue, digamos, los parámetros para la leva. Ahora los parámetros para el seguidor, que es esta parte de arriba, entonces son los siguientes. Dice, radio del seguidor. ¿Cómo se refieren a él? R sub R. Miremoslo acá. ¿Listo? R sub R es el radio del seguidor. En este caso es un seguidor de rodillo, ¿cierto? Seguidor de rodillo. ¿Listo? Eso se puede cambiar ahorita, ya les muestro cómo el tipo de seguidor. Entonces se puede configurar el radio del seguidor. También se puede definir la profundidad o el ancho del seguidor, ¿sí? Normalmente estos dos radios son iguales, perdón, estas dos profundidades o anchos son iguales, el de la leva del seguidor y el seguidor. Y por último tenemos la excentricidad del seguidor. ¿Qué es la excentricidad? En este momento está en cero. ¿Qué significa ese cero? Miremos que la excentricidad se refieren a ella como la letra E minúscula, es esta cota que tenemos acá. Esta cota que me está definiendo la distancia desde el centro del seguidor hasta el centro de rotación de la leva. Entonces resulta que hay algunos mecanismos leva-seguidor para los cuales hay un desfase entre los centros del seguidor y la leva. ¿Listo? Eso para producir distintos tipos, por ejemplo, de aceleraciones, distintos tipos de velocidades, incluso de esfuerzos en los materiales de estos dos eslabones. Para nuestro caso no nos están diciendo nada con respecto, entonces, o al respecto, entonces la vamos a dejar en cero. ¿Qué significa que la excentricidad está en cero? Que el centro de la leva y el centro del rodillo van a estar alineados. En otras palabras, si yo dibujo por acá, más o menos esa leva así como estaba en el diagrama, ¿sí? Más o menos así. Y digamos que acá está el centro de rotación de la leva. El seguidor se va a ubicar alineado al centro de la leva también, ¿sí? Esto significa tener una excentricidad de cero. ¿Listo? Acá está el seguidor. Muy bien. Entonces, continuemos. Vamos a mirar algo en la parte de cálculos, en la pestaña de cálculos. Entonces, damos clic acá. Acá nos vamos a asegurar de cambiar estos datos también. Dice el tiempo del ciclo y el tiempo, perdón, y la velocidad angular. Nuestra velocidad angular era 2 pi radianes por segundo. Eso equivale a 60 RPM. ¿Listo? Entonces, ya la había cambiado acá, entonces la cambiamos. Y de acuerdo al problema de diseño, como nuestra velocidad angular es 2 pi sobre segundo, es decir, que va a completar un ciclo cada segundo. ¿Listo? Entonces, este tiempo también lo colocamos acá. ¿Listo? Si nosotros le damos calcular, entonces, aquí nos va a aparecer todos los resultados. Nos va a aparecer cuál es la velocidad máxima, cuál es la velocidad mínima, la aceleración máxima, la sobreaceleración máxima, los ángulos de presión máximos, las fuerzas máximas, etcétera, etcétera. Y aquí pues puedo insertar las cargas para el cálculo, ¿sí? De resistencia de materiales. ¿Listo? Ya regresamos acá a la parte de diseño y les voy a mostrar unos o un par de opciones que tenemos por acá. ¿Listo? Entonces, desplegamos en la parte derecha inferior, la parte derecha extrema inferior, estas dos signos mayor que. ¿Listo? Los desplegamos y vamos a poder ver esta parte. ¿Listo? Lo primero que quiero aclarar es lo siguiente. Este módulo de diseño nos permite decirle en qué dirección va a girar la leva. Si va a girar en sentido antihorario o si va a girar en sentido horario. Yo lo voy a dejar en sentido antihorario. ¿Listo? Por acá, el módulo de diseño nos permite cambiar el tipo de seguidor. ¿Listo? Recordemos que según la clase anterior, también había una clasificación de leva según los seguidores
Y en este caso tenemos el seguidor seleccionado, el tipo cilíndrico, que básicamente es el rodillo, ¿sí? O también podemos tener la esfera o hongo. Listo. Esos son los dos tipos. Si yo cambio entre uno y otro, me van a cambiar acá algunos parámetros geométricos. Lo vamos a dejar en cilíndrico, listo, para tener el de rodillo. Y también nos hablan del tipo de movimiento del seguidor, que es esta parte. Va a ser un seguidor trasladante o un seguidor rotatorio. Listo. En este caso, un seguidor trasladante. Eso lo hablamos la clase anterior. Eso quedó claro. Muy bien. Y también nos dicen el tipo de, digamos, ruta o camino de la leva. Listo. La vamos a dejar en interior. Pero también podemos hacer levas exteriores, por ejemplo, o ambas. Listo. Ya cada quien de ustedes explorará esta parte. Lo vamos a dejar así en interior. Y estos dos números que aparecen acá son el número de puntos utilizados por Inventor para crear la superficie. Listo. El primer número son el número de puntos usados para hacer el cálculo de la geometría y el segundo número son el número de puntos usados para hacer el modelo CAD. Listo, como tal, el modelo CAD. Entre más aumente esto, más se va a demorar el software en generar esa geometría debido a que la superficie va a ser cada vez más precisa. Listo. Podemos dejarlo a 160, estaría bien. Listo. Entonces, una vez obtenidos o hechos todos estos pasos, ya podemos obtener la geometría de la leva. Entonces, vamos a ver cuál es la geometría. Le doy simplemente OK para finalizar este diseño. Él me va a preguntar que si quiere guardar esta parte. Miren que él me va a crear finalmente un punto IPT, es decir, un archivo de geometría. Le doy OK, listo. Y esta parte, voy a poner una vista frontal. Esta sería la leva para ese programa de movimiento. Listo. Doy clic izquierdo, un clic izquierdo para ubicarla. Y esa, muchacho, sería la leva. Listo. Te vamos a explicar entonces cómo es que se debería ver esta parte. Listo. Entonces, primero le damos guardar primero a el archivo de ensamble. Le damos OK. Listo. ¿Y dónde estará el centro de rotación entonces? Porque miremos que aquí no podemos saber en dónde la vamos a anclar, ¿cierto? Por ejemplo, si fuéramos a simular esto, no sabríamos en dónde. Listo. Entonces, lo primero es que podemos decirle a Inventor, ubicando un esbozo, un sketch, para saber el centro de rotación. Entonces, para eso le damos clic derecho a este objeto de la leva que está acá en el árbol de trabajo y le vamos a dar clic en abrir. Listo. Cuando yo le doy clic en abrir, él me va a llevar al módulo de diseño para poderle hacerle cambios. Listo. ¿Qué cambio le vamos a hacer a esta leva? Pues le vamos a hacer una perforación para verificar visualmente cuál es el centro de rotación. Entonces, para eso, creamos un esbozo, un sketch acá. Y el centro o el origen de este plano coordenado sería el centro de rotación. ¿Listo? Él ya lo identifica automáticamente. Entonces ahí voy a crear un círculo para hacer una perforación. Puede ser un círculo de 0.5 pulgadas. Finalizar sketch. Lo voy a cortar. ¿Listo? Lo voy a cortar. Y ese sería el centro de rotación de la leva. ¿Listo? Según acá le doy guardar para que se actualice en el ensamble. Según el programa o el módulo de diseño, nosotros le dijimos que esta leva tiene que rotar ¿en qué sentido? En sentido antihorario. Es decir, esta va a rotar, ¿sí?, hacia la izquierda. Y como no tiene excentricidad, entonces ese seguidor estaría ubicado aquí, más o menos en el centro, por acá. ¿Listo? Por acá estaría ubicado ese seguidor. Entonces, ¿cómo sería, digamos, la trayectoria que seguiría ese seguidor? Entonces, el seguidor va a empezar en este punto.
Si la leva rota en sentido antihorario, entonces el seguidor va a tocar toda esta superficie de esta manera hasta que llega hasta este punto. Todo este tramo, en todo este tramo el seguidor no se va a mover. ¿Listo? El seguidor no se va a mover. ¿Listo? Porque así lo diseñamos. ¿Listo? ¿Por qué no se mueve? Debido a que este radio, o más bien debido al radio medido desde el centro de rotación hasta esta superficie, ese radio no va a mover el seguidor. ¿Listo? Por eso es que las levas o los mecanismos de leva son más fáciles de diseñar para cumplir ciertos movimientos, debido a que estos radios son fáciles de encontrar. ¿Listo? Entonces, una vez la leva se encuentre acá, vamos a empezar la subida. ¿Listo? Miremos que acá sí va a inclinarse la superficie. Él va a subir hasta que llegue más o menos hasta este punto, ¿sí? De este punto a este punto, la leva se va a mantener en la parte superior, en 1 pulgada, ¿listo? Hasta por acá, hasta cuando vuelva a bajar de nuevo y llegue a la posición inicial, ¿listo? Entonces ya con esta leva, yo ya puedo, no sé, por ejemplo, simularla en NX, que originalmente el trabajo eh, para finalizar, digamos, el curso, tenía una componente de simulación. ¿Listo? Entonces ya con esta yo la puedo exportar, la puedo simular acá, la puedo simular en NX y seguir el análisis. ¿Listo? Una recomendación, por si quieren acá volver a cambiar algún parámetro de diseño, entonces en el módulo de ensamble, yo le doy clic derecho al objeto que tenemos acá y le doy editar usando el acelerador de diseño, que es la segunda opción. Si yo lo doy a editar ahí o le doy clic ahí, me va a llevar otra vez al módulo de diseño para esa misma leva. Y aquí puedo hacer correcciones, puedo hacer cambios. Listo. Y me va a hacer los cambios o me va a aplicar los cambios a la misma parte que tengo ahí. Listo. Entonces la recomendación cuando nosotros necesitamos hacer esto es que no le cambiemos el nombre a esta parte. Listo. Yo sé que es tentador cambiarle el nombre, pero lo mejor es no hacerlo para no tener problemas una vez queramos abrir otra vez el módulo del ensamble. Listo. Entonces, muchachos, básicamente ese es el procedimiento de solución de este problema de levas, ¿sí? Otros software tienen otras, digamos, otros procedimientos para crear, por ejemplo, estas geometrías. Por ejemplo, en SolidWorks es algo diferente, pero se podría hacer. ¿Listo? Pero digamos que ese es el procedimiento general y este fue para, o la solución para este problema. Ya recordemos que se dio para un método, que es la función polinómica 345. ¿Listo? 345. Muy bien, entonces eso era lo que quería eh, compartirles a ustedes. Hasta este punto entonces llegaríamos hasta el 100% de el contenido del curso. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta? No, ¿Todo no, quedó claro? muy bien. Listo, muchachos. Entonces voy a detener por acá ya la grabación. Eso fue lo de la clase. Entonces, antes de finalizar la reunión y ya para finalizar el curso, eh, me gustaría preguntarles a ustedes qué comentarios tienen acerca del curso, qué realimentación podrían dar ustedes al curso, qué les gustó, qué no les gustó, qué creen que se podría mejorar. Los escucho. Profe, buenas noches. Pues no, en general el curso estuvo pues muy completo.